Guerra Mundial. ¿Ya? Vamos a preparar un poquito el material en honor al tiempo, ¿cierto? Y vamos a dejar un espacio al final para que hablemos respecto a los trabajos que ya tienen que comenzar a hacerme llegar a mi correo, que es la guía 1, 3 y 5. ¿Ya? Vamos a compartir un poco. Acá, ya. Me parece que ahí se puede ver algo, ¿cierto? ¿Estoy equivocado? ¿Estoy bien? Ya. Uno de mis queridos estudiantes que me diga si se escucha bien para que comencemos, dándole, por supuesto, la bienvenida, como siempre, a todos ustedes. ¿Se ve bien en pantalla, chicos? Sí, profesor. Perfecto. ¿Y se escucha bien también? Sí, profesor. Ya. Entonces, comenzamos. Queridos chiquillos, como siempre, agradeciendo la plataforma que nos entrega el Colegio San Alfonso para que podamos hacer posible la entrega de la clase del día de hoy, y como bien les comentaba, es la seguidilla de clases que hemos tenido referente a la primera mitad del siglo XX. Chiquillos, dentro de lo que ya hemos visto, ¿cierto? Vamos a ir avanzando un poquito, nos vamos a ir viendo. Algo ocurrió ahí que no se ve. No sé si soy yo. No se ve nada, profesor. Ahí sí. Ya. ¿Ahora sí? Sí, profesor. Ahora sí. Ya, perfecto. Entonces, como bien les decía, chicos, vamos a comenzar a hablar de la Segunda Guerra Mundial. De lo que ya hemos visto, chiquillos, hago la lista para que comencemos. Hemos visto colonialismo, ¿cierto?, que se fue sucediendo a finales del siglo XIX y a principios del siglo XX, de nuestro siglo. El colonialismo, chicos, iba muy de la mano con el imperialismo, ¿lo recuerdan? Que eran estos dos grandes conceptos que fueron pavimentando la Primera Guerra Mundial, ¿ya? Vimos también el nacionalismo, ¿cierto? Que era más bien un concepto que se manejaba hacia el interior del país, ¿cierto? A diferencia del colonialismo y el imperialismo, que eran conceptos que abarcaban hacia afuera, ¿cierto? Hacia los países amigos o enemigos en este caso, ¿ya? Hablamos también de la Primera Guerra Mundial, ¿cierto? De sus causas y consecuencias. Vimos una pregunta fundamental que va a surgir también ahora acá en la Segunda Guerra Mundial, que es el detonante de la Primera Guerra Mundial. Chiquillo, ¿alguno de ustedes me puede decir cuál fue el detonante de la Primera Guerra Mundial? Era uno. ¿Lo recuerdan? ¿Cuál fue la causa o el detonante de la Primera Guerra Mundial? La muerte de Francisco La muerte Fernández. La muerte del archiduque. Perfecto, chiquillos, bien. Perfecto, bien, Patricia, Ives. Ideal la respuesta. Ahora, en la Segunda Guerra Mundial vamos a ver otro detonante y también igual de importante porque, como yo siempre les recuerdo, aparece en las pruebas que van a ser importantes para ustedes de aquí en adelante. Así que, perfecto con eso. Vimos también que la guerra fue una guerra de movimiento y de trinchera, vimos sus atrocidades, vimos cómo terminó, vimos las causas del Tratado de Versalles, ¿cierto?, que dejaron por el suelo a Alemania. Estamos recordando cómo vamos a ir pavimentando, ¿cierto?, para que lleguemos a la Segunda Guerra Mundial, ¿cierto? Hablamos y vimos también a los locos años 20, ¿cierto?, en Estados Unidos principalmente, y esta efervescencia económica que se comenzó a vivir en la sociedad norteamericana. Vimos también cómo esta efervescencia duró no mucho, por así decirlo, y ya a finales de la década, ¿cierto?, nos encontramos en el año 29, ¿con qué, chicos? ¿Quién me puede responder? Año 29, después de los locos años 20, vino una crisis económica, ¿cierto? Crisis económica con la caída de la bolsa
de Wall Street, que no tan solo afectó a Estados Unidos, sino a todo el mundo, ¿ya? Y vimos cómo fuimos dejando atrás la década del 20 y nos fuimos adentrando en la clase anterior a esta que tuvimos, ya que la anterior fue con el profesor, ustedes la tuvieron con el profesor Estéfano, una muy buena clase, ¿cierto? Vimos en la década del 30 cómo fueron avanzando los gobiernos totalitarios y cómo fueron subiendo y ascendiendo al país. Y los gobiernos totalitarios, chiquillos, los vimos en 3 personajes clave que van a ser claves también en esta Segunda Guerra Mundial. Chiquillos, ustedes participan ahora. ¿Cuáles fueron esos 3 grandes personajes que representaron a los gobiernos totalitarios? Vamos. A quien responda su punto. Mussolini. Mussolini en Italia. Hitler. Hitler, ¿dónde? En Alemania. En Alemania, junto a los nazis. Y el tercero Exacto. fue El tercero lo dejo ahí. Adolfo Hitler, Stalin y Stalin. Mussolini. Perfecto. ¿Y Stalin a qué gobierno representa? Rusia. Rusia, perfecto. Rusia o la Unión Soviética, como es conocido en este tiempo. Bien, chiquillos.